Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Sanres y bienvenido a tu podcast Educativos. En el capítulo 13 tenemos como invitada a Daniela Garza González. Desde que era niña, el arte fue un lenguaje que le permitió traducir en símbolos y en colores sus pensamientos y emociones. Este contacto la llevó a explorar la práctica artística, no solo como medio de expresión, sino también de sanación y acompañamiento. Ella es originaria de la Ciudad de México y desde hace 12 años ha vivido en el puerto de Veracruz, en donde ha desarrollado diversos talleres y proyectos relacionados con la difusión del arte, la comunicación y la promoción de la salud mental. Tiene una licenciatura en Ciencias de la Comunicación por la UNAM, con una especialidad en Publicidad y Relaciones Públicas. Tiene una licenciatura en Psicología por la Universidad Intercontinental, un diplomado en Arteterapia por la Universidad Veracruzana, una especialidad en Orientación y Desarrollo Humano, entre otros. Ha dado talleres como Plática, Depresión y Ansiedad desde la mirada del arte, Más arte, menos ansiedad, Plática y taller más allá del garabato, Taller Manos que crean, Asilo de ancianos, Taller Una ciudad para todos, Plática Arteterapia en el Foro Boca, Taller Arte Libre en el 2021. También tiene una serie de talleres de arte medicinal, Taller Arte y Sentidos en el Instituto Veracruzano de la Cultura, ahora SECVER, una expo venta colectiva, Portales de la Pandemia, El Domo. A lo largo del capítulo charlamos acerca de todos los procesos y cómo es que todos estos caminos la han llevado a un mismo sitio, el día de hoy, que tiene que ver con el arte terapia. Comenzamos. Hola, ¿qué tal, Dani? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Te agradezco que hayas recibido la invitación para participar con nosotros en el capítulo del podcast. Estoy muy agradecido. Hemos estado siguiendo tu labor y creo que tenemos mucho material para platicar el día de hoy. Por ahí leía que desde pequeña nace en ti la necesidad o la inquietud de acercarte a las artes. Sí. ¿Cómo fue esa parte? A ver, platícanos. Bueno, creo que en parte es historia familiar. Okay. Mi abuela pintaba al óleo y también le gustaban las artes en general. Ella tocaba la guitarra, pintaba al óleo, hacía bordado, inclusive a sus 80 y tantos años hacía como estas piezas muy elaboradas. Muy elaboradas, muy complejas de bordado. Y pues bueno, en mi casa siempre hubo como este interés del arte, sobre todo por parte de mi mamá. Mi mamá también pintaba, bueno, pinta. Y ella fue la primera que me inculcó como el gusto por el arte y la pintura. O sea, desde pequeña ya estabas rodeada de esta parte del arte en cuanto a la pintura. En cuanto a la pintura. En tu casa se veía eso. Sí, sí, sí. Okay. Y por el lado de la música, pues fue por parte de mi papá. Porque mi papá sí es un melómano certificado. Entonces en la casa siempre había música y cuando él regresaba de sus vuelos, él era piloto aviador, siempre se juntaba con sus primos y con sus amigos y armaban tocadas, íbamos todas las familias, así las mamás y los hijos y demás a verlos tocar, ¿no? Él era vocalista y tocaba la armónica. O sea, la famosa bohemia que de repente se da entre los músicos, pero antes era más común en las familias. Sí, sí, sí. Ahorita ya es muy común en los músicos, ¿no? Como que se junten los músicos, pero antes era la familia, llegaban los de fuera y se hacía esa famosa bohemia, ¿no? Sí, que se integraban todos los hijos, los sobrinos, los primos, sí, eso era padre, y los amigos. Ok. ¿Eso estamos hablando sobre los 10 años, 8 años? Sí, más o menos como unos, o sea, eso fue desde que era muy chiquita, o sea, yo recuerdo que desde los 5 años me llevaban a ese tipo, o sea, esas fiestas, ¿no? Pero sí, más o menos hasta los 12 años hacían estas reuniones. Muy bien. Oye, Dani, y cuando tú empiezas a voltear hacia esta parte del arte, ¿tú lo platicas en casa? Es decir, o ellos ven que tú tienes la facilidad o ya vienes con esta parte nata de dibujar, de pintar o en este caso de la música. ¿Cómo se da ese acercamiento? Digo, cuando ya tú quieres pasar a crear, a estudiar de alguna manera formal. Sí, siempre tuve la facilidad de alguna manera,
como algo que se me dio, o sea, un interés que uno me obsesionaba cuando era niña, o sea, me encantaba, por ejemplo, mis papás me traían los libros de los museos y me encantaba, y me pasaba horas viendo las pinturas y tratando de aprenderme los nombres de los artistas y me obsesionaba como con saber identificar cuando yo veía una obra con el artista por ojo, ¿no? Okay. Y ya como la parte más de dibujo y de pintura y demás, creo que lo utilizaba más como un diario personal, o sea, como algo más íntimo, ¿no? Y no necesariamente era algo que me gustaba como exponer, hacerlo público, sino que más bien yo tenía y lo sigo teniendo hasta la fecha, como que tengo un montón de libros de dibujo y de cuadernos de dibujo. Y ahí como que iba plasmando ideas o a veces como sueños que tenía, sentimientos, etcétera. Ajá, vendría siendo como lo que algunos chicos de repente hacían en su adolescencia con su diario, ¿no? Exacto. Escribían sus notas, solo que tú lo hacías con dibujos. Sí, yo lo hacía con dibujos. Y me gustaba pintar, o sea, pero como te digo, no lo pensaba como algo que quisiera exponer o que lo quisiera como compartir, ¿no? Más bien lo hacía como una forma de procesar, tal vez. Sí, como procesar emocionalmente. Obviamente, digo, un chico o una chica que a esa edad tiene ese tipo de procesos, no es común en el aula. O sea, digo, yo trabajo con chicos y son pocos aquellos que de repente tienen este acercamiento y dicen, ¿qué estás haciendo? No, pues estoy pintando, estoy plasmando algo en un papel. Sí. Realmente diría pocos, hasta decir casi no hay. Sí. Entonces, ¿tú cómo llevabas esa parte? Porque entendamos que cuando llega una parte de crear, o sea, esta parte puede ser acostado, sentado, comiendo, y me imagino que tenías ahí tu cuaderno y decías, espérame, ¿no? Sí, o sea, si tuvieras como mis cuadernos de la escuela, de la primaria, de la secundaria y de la prepa, en la parte de atrás, o sea, sí, están llenos de dibujos y en los márgenes también están llenos de dibujos. Ya sí. Esa parte era tuya. Sí, o sea, ya llegaba un punto en que era también una fuga, ¿no? O sea, una forma como de tal vez, como te digo, procesar emocionalmente, pero también una fuga a una realidad que a veces me parecía un poco pesada, ¿no? Yo, o sea, eso que mencionas un poco viene, yo creo, yo soy hija única, entonces yo crecí en la Ciudad de México, viví ahí hasta los 21 años y cuando estaba en la primaria y en la secundaria me costaba mucho socializar, entonces tampoco tenía como un gran grupo de amigos, ¿no? Gran parte del tiempo, pues, era estar sola, ¿no? Entonces, en una parte como el dibujo también se volvió en una forma de comunicación como interna para mí. Muy bien, muy bien. Y cuando ya tú tienes un acercamiento, es decir, que ingresas a una escuela especializada de eso, ¿hasta qué año? O sea, terminas preparatoria, antes estudias otra cosa, antes de llegar al arte tal cual. Aunque no te la creas, estudié la prepa técnica en gastronomía y turismo, imagínate. Sí. Pero bueno, me gusta mucho cocinar, no me voy a dedicar a la gastronomía y el turismo, pero pues un poco cuando llegó la hora como de decidir la licenciatura, en ese entonces yo tampoco estaba completamente convencida de que yo quisiera como estar como exponiendo y trabajar como formalmente en mi obra. O sea, la voy a seguir trabajando y sí le he expuesto y sí pienso como seguirle exponiendo, pero creo que me interesó más la parte y me interesa más la parte en donde el arte puede volverse un vehículo de reconstrucción del tejido social y también una herramienta para el procesamiento emocional. Entonces, creo que por eso elegí Ciencias de la Comunicación. En un inicio, Ciencias de la Comunicación lo elegí para que me diera las bases técnicas para poder hacer gestión cultural. Ok.
bien pensado. Sí, es lo que te quería preguntar. Ok, y estudias comunicación, pero tu punto no era dedicarte a ser comunicóloga, o sea, sino era parte para lo que querías realizar con lo otro, ¿no? Sí, así es, así es. O sea, el arte como formalmente he sido en gran parte autodidacta, esa es la verdad. Pero también he tomado diferentes como talleres de dibujo. Por ejemplo, tomé talleres de dibujo en el IBEC, de Natarasanas, de figura humana. Eso me enseñó muchísima técnica. He tratado como de estudiar cómo los artistas que yo admiro hacen lo que hacen, construir también un lenguaje tal vez más contemporáneo de la pintura, ¿no? Y fuera de eso, lo demás es intuitivo, ¿no? Ok. En esta parte cuando dices estudio un poco de técnica, pero hablas de lo intuitivo, tú como artista, ¿cómo llevas esa parte? Porque, digo, me toca, ¿no? En este caso en el área de la música, ¿no? Es que esa nota estaba mal dada, tocaste mal, pero de repente oyes otro y tiene muchos errores técnicos, pero dices, wow, hay algo ahí que me llega. El feeling. Sí. Y dices, pero mira, este es súper técnico y sí se oye majestuoso y celestial, pero no me transmite, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de esta parte de autodidacta y de que estudias, que creo que llevas las dos partes, ¿no? Porque de repente sí considero que hay ciertos trabajos que te van a pedir una técnica, claro, una línea muy precisa en lo que haces, pero luego vemos las exposiciones de artes, ¿no? Que luego hasta las hacen de mofa, ¿no? Y se burlan porque dicen, esto es arte, y se abre un panorama, un abanico muy grande, ¿no? Entonces, en lo que tú haces, empieza como una parte tuya, ¿no? Desde tu interior. Sí. Sale y ya después tú lo empiezas a canalizar y lo, pues hasta cierto punto lo profesionalizas, porque digo, vamos a llegar al punto donde ya estás ahorita, que creo que es lo importante de esta charla, que a mí me llamó la atención de tu trabajo. ¿Cómo es que mueves todo eso? Lo platicábamos en casa, porque vimos tu semblanza y digo, mira esto, mira lo que hace con los chicos, ¿no? Entonces, tú llegas a esta parte, pero ¿cómo no te quedas en la pintura y cómo dices voy a hacer lo que haces ahorita? O cómo no te quedas nada más en visuales. ¿Cómo es que dices, me paso a esta parte, pero no nada más para mí, sino también para los demás? Porque de alguna otra manera ayudas, ¿no? Eso le agradezco mucho a mis padres y también le agradezco mucho a la educación que recibí. Siempre como que tuve una formación que iba muy enfocada a lo social. Okay. Y a ser muy consciente de, pues, las diversas realidades que vivimos en México y en el mundo, ¿no? Y siempre he tenido, creo que, la vocación de ayudar de alguna forma. Bien. Entonces, si lo puedo hacer enseñándole a las personas o tal vez como poniéndoles como un recurso el arte para que puedan comunicarse y que también puedan como entenderse mejor a sí mismos, pues esa es mi meta máxima, ¿no? Sí, o sea, poder dar algo de valor, que no solamente les sirva durante un taller, sino que un recurso que les puede servir para toda su vida. Claro. Creo que en esa parte sí concuerdo mucho contigo cuando dices recursos, porque desafortunadamente la educación últimamente solo te dan contenidos. Sí. No te dan recursos. Y cuando hablas de recursos para la vida, creo que ahí es un área muy importante donde el arte tiene mucho que dar. Pero en esta línea, cuando hablas, que dices lo social, me han enseñado a poder ver las necesidades o lo que pasa en mi entorno. De repente, ¿no crees que el arte es un poco elitista? O que el arte no es para todos, de repente. ¿Cómo ves esa parte tú?
O sea, definitivamente creo que hay como una segmentación del arte que sí le podemos llamar elitista, sobre todo como el área de como más comercial del arte, ¿no? Sin embargo, no creo que el arte en sí sea elitista. Creo que, por ejemplo, o sea, hay múltiples expresiones de arte. Podemos ver como expresiones más democratizantes, como es el arte público, ¿no? El arte urbano. Y creo que más allá como de como un objeto de consumo, es una forma de expresión. Okay. Y no le pertenece a nadie, le pertenece a todos. ¿No? O sea, creo que tal vez en la educación artística muchas veces como que hay, no digo que todos los maestros sean así, pero hay maestros que son así, que te forzan a que solamente hay una forma buena de hacer arte. Sí. Una forma correcta de hacer arte. Y no es así, o sea. Claro. Es tratar de encontrar como en uno mismo, o sea, obviamente entender la técnica, entender la teoría y demás, ¿no? Porque es importante, son como los cimientos, ¿no? Pero ya la expresión puede ser de lo más variada. Sí. Y lo que realmente importa es que sea sincera, ¿no? Que sea honesta. Sí, muy bien, creo que sí, esa parte es importante. Eso un tanto no te lo enseñan, sino viene de uno, ¿no? Es decir, esto que tú estás creando, lo que tú estás haciendo, nació primero de ti. Fue conciencia tuya y de ahí lo externaste. Sí. Muy posiblemente hay personas que tienen muchísima técnica, tienen muchos conocimientos, pero no llegan a esta parte de externar lo que hacen. Así es. Y dices, bueno, es que yo veo que canta, que toca, que tiene estas cualidades, pero ¿por qué no impacta de la manera que llegó este otro artista con menos recursos? Porque, bueno, entiendo que siempre tiene que ser de uno para afuera, ¿no? Y eso es lo que de repente en el arte no es tan sencillo de hacer. Y entonces se vuelve producto como lo que decías, ¿no? O sea, en este caso la música. Sí. O sea, a mí me bombardean mucho mis alumnos con esta parte de que no, es este tipo de música. Yo les digo, escuchen todo lo que quieran. Yo no tengo ningún problema. Les digo, es más, nos ponemos a analizar. ¿Quieren analizar esta canción? Buscamos la letra. Se dan cuenta que ni es de ese artista, ni era actual, que es un cover, que los instrumentos, que la historia que lleva detrás. Y entonces ya hacemos todo un trabajo que es más que solamente escucharla, ¿no? Sí. O lo que nos mandan a escuchar. Entonces, de repente en esta parte de Daniela, donde hay muchos artistas localmente, estamos en Veracruz, Boca del Río. Sí. Hay muchos artistas, hay mucha capacidad, hay mucho talento, pero de repente no se les presta la atención. Y como no está dirigido al gusto de todos o a lo que la mayoría, podríamos decir, tiene placer. Digo, no es un carnaval, no es una fiesta donde vayan a regalar comida. Entonces, yo que voy a ir a un taller donde escriban, por ejemplo. Que voy a ir a un taller donde pinten, ¿no? Más sin embargo, en esta época, creo que es muy importante lo que tú haces, que ya quiero entrar ahorita de lleno ahí. ¿Por qué? Porque cada vez encontramos personas con más situaciones. Bueno, vamos a hablar de los niños, desde los niños, sí, que no saben cómo externar. Sí. Y entonces, en esta parte donde tú estás, creo que es un desahogue, un desfogue de esas corrientes tan intensas que ellos traen y de repente viven. Sí. ¿Cómo es que llegas tú a la arteterapia? O sea, ¿cómo es que dices, esto es lo mío? Sí. Me gusta, me apasiona. Digo, me apasiona porque yo disculpa, pero tuve que ver todo lo que hacías y vi algunos videos, vi tus dibujos. O sea, y no se ve solo técnica, se ve algo más allá. Gracias. Entonces, ¿cómo llegas ahí? ¿Cómo es que tú llegas ahí? Sí. A ver, platícanos.
Bueno, sí, mi trayectoria definitivamente no es como una línea recta. Este, más bien es como por ramificaciones. Pero bueno, termino ciencias de la comunicación y empiezo a trabajar en la universidad, en el área como de difusión cultural y de atención al estudiante y demás, ¿no? Esa etapa termina y de pronto me encuentro como, pues, en esos momentos que todos encontramos en la vida de incertidumbre, ¿no? Los momentos de incertidumbre, los momentos de no saber ¿Hacia dónde? hacia dónde. Y total, me reencuentro con unas colegas, comenzamos un proyecto de venta de arte veracruzano y comenzamos a buscar artistas que manejaran sus obras en un rango de precio entre los 100 y los 1,500 pesos para empezar a activar un mercado de arte. Okay. Funciona bien durante un rato, ese proyecto pues bueno, llega como a su fin también. Y ya después de ahí, ya había estado leyendo sobre arteterapia, ya estaba como, siempre me interesó la psicología, ¿no? Había dos materias que a mí me obsesionaban en la primaria, era arte y biología, ¿no? Los dos. O sea, biología, me fascinaba como observar como toda la microanatomía, ¿no? Y no sé, me parecía como fascinante. Y pues bueno, entonces dije, o sea, finalmente el arte, o sea, el arteterapia está haciendo una unión entre la parte científica del arte, ¿sí? O sea, entendiendo cómo esta impacta sobre la personalidad, sobre la mente, sobre los procesos neuropsicológicos, que hay ya cada vez más estudios al respecto, y, y también ver el arte en acción en un contexto en donde su meta es la sanación emocional. Okay. ¿No? O sea, en donde podemos ver como la aplicación del arte en la salud. Bien. Eso me interesó muchísimo. Total, entro a este diplomado de arteterapia en la Universidad Veracruzana, en la Facultad de Artes. Conozco gente maravillosa y también muestras maravillosas, porque todo lo que nos enseñaron no solamente era teórico, o sea, nos enseñaron la teoría y después la práctica. Sí. Y yo no solamente pude ver como procesos y cambios, ¿no? Muy fuertes en mis compañeros, sino también en mí misma. O sea, comunicarnos a través de ese medio fue algo que no había vivido antes. O sea, como activarlo socialmente. Claro. Uh-huh. O sea, llega en un momento, lo dijiste al inicio de tu comentario, de incertidumbre. Uh-huh. Qué complicado cuando pasamos esas situaciones, de repente tomar un camino, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente tú te encaminaste para acá y hay un trabajo fabuloso, pero muchos de repente no entienden hacia dónde. Y creo que gran parte de tu buena decisión es por tus bases. Uh-huh, porque uh-huh. Tienes muy buenas bases. Uh-huh. O sea, hay un entorno bueno, uh-huh. ¿no? O sea, una base firme en cuanto a pensar, creer y ver hacia dónde ir. Que muchos de los problemas que hay actualmente es porque los chicos crecen sin una base, sin un cimiento claro, ¿no? Uh-huh. Y cuando llega el momento de decidir, pues no hay para a la deriva. A la deriva, ¿no? Sí, y entonces empezamos a culpar al gobierno, empezamos a culpar a que mis papás, a mi hermano, pero no sabemos que muchas de las respuestas están dentro de nosotros. Así es. Uh-huh. Y eso, el diplomado que tomaste en la UB, ¿por qué año más o menos? Más o menos como el 2016, yo creo. Sí, 2015, 2016. En ese momento ya estás acercándote a lo que haces actualmente, que es el arteterapia. Sí. Tomé el seminario, después tomé el diplomado, un seminario,
Y después de eso estudié orientación y desarrollo humano con enfoque Gestalt, que fue mi formación como terapeuta. Okay. Y empecé a dar consulta individual y a trabajar con grupos, con arteterapia. Muy bien. En esta parte de cuando dices consulta, o sea, yo me puedo formar como en arteterapia, pero para dar consulta tengo que tomar aparte alguna especialización para ser terapeuta o no. ¿Cómo se maneja ahí? Hoy en día es un poco más complejo por la ley, o sea, hicieron un cambio hace como unos 4 años en la ley de salud mental. Actualmente para poder dar terapia, uno idealmente tiene que haber terminado psicología y haberse especializado en algunas ramas de psicoterapia. Y es mi proceso. Yo tal vez estoy empezando un poco al revés, ¿no? Porque primero estudio psicoterapia y ahorita es cuando estoy estudiando psicología, pero ahí vamos. Sí, te pregunto porque, Sí. bueno, en mi caso, estuve en musicoterapia Sí. un tiempo. Qué padre. Y varios diplomados, pero cuando salimos de toda esta línea, porque lo hice también con mi esposa, de musicoterapia, bueno, nosotros veníamos no con esta línea, oye, vamos a poder, pero pasa esta parte, ¿no? Cuando dicen, no, bueno, es que hay leyes, si quieres trabajar como musicoterapeuta, necesitas tener esto otro más, porque si no, entonces nada más sería como una clase con elementos, una clase de música, un taller de música, pero no serías musicoterapeuta. Sí, sí. Entonces, de repente, muchos se quedan en el camino por ese tipo de cosas, Daniela, ¿no? Sí, porque además es muy difícil completar la formación aquí en México, o sea, para arteterapia en general. Que yo sepa, sí hay muchos diplomados, pero aún no hay como una maestría en o licenciatura en arteterapia. O sea, eso ya es irte hacia Europa o Sudamérica. Sí, normalmente, Centroamérica hay mucho. Sí. Hay mucho, Argentina, Chile, toda esa parte está. Sí, sí, igual sí. En la musicoterapia, esa parte también está así. Sí, ahí hay hay como un ámbito muy desarrollado en el campo de la psicología y la psicoterapia y demás. Es muy interesante. O sea, yo creo que tiene que ver con sus procesos también, como naciones. Claro. Sí. Y bueno, acá tenemos mucho, no quiero meterme en la política, pero tenemos mucha institución que en vez de ayudar estorban Sí. y limitan, ¿no? Sí. O sea, llegan personas como tú con la pasión, con el deseo, yo quiero hacer esto, sí, pero no, eso no sirve. Pero si les dice que va a haber la fiesta del no sé qué cosa que no sirve para nada, sí, hasta te dan, ¿no? Sí. Entonces, de repente eso obstruye la labor. Sí. Cuando tú terminas estos diplomados, Daniela, y dices que empiezas a trabajar como terapeuta. Bueno, terminé la especialidad en orientación y desarrollo humano y ya después empiezas a dar terapia. ¿Cómo fue ese primer acercamiento con pacientes, pues digo yo, reales? ¿Cómo sentiste esa parte? Bueno, lo positivo es que dentro de la especialidad entrenamos muchísimo. O sea, prácticamente en todos los semestres estábamos haciendo práctica de entrevista. Entonces, o sea, entre nosotros, sí, ¿no? Sí. Ya es diferente hacerlo con personas, claro, obviamente. Pero como parte de mi formación, lo que nos enseñaron que era lo más importante era la autenticidad. Okay. O sea, yo puedo saber todas las técnicas, pero si no me presento auténtica y cálida frente a la persona que está enfrente de mí y la escucho atentamente y busco entenderla, ¿no? La técnica realmente no sirve de nada si no tienes empatía. Así es. ¿No? Entonces, esa es la prioridad. O sea, es como lo que yo veo prioridad de mi práctica. Escuchar atentamente, ser empática, mantenerme dentro de la línea ética, que esto también es muy importante, y estar presente para el otro y con el otro. Cuando hablamos de terapia, hay un gran número de la población los cuales no tienen la seguridad, o cómo decirlo, no creen en el psicólogo. Dicen, no, el psicólogo nada más quita dinero. Y
diría uno, en 2024 hay una gran parte de la población. No, no es necesario. ¿Para qué va el psicólogo? Ahora, hablar de arteterapia, hablar de musicoterapia, Es más o difícil sea, aún. ¿cómo yo llego y me planto y digo, soy musicoterapeuta, Sí. trabajo con arteterapia? ¿Cómo, ¿Cómo tú llegas o cómo tú, pues de alguna otra manera ofreces el servicio, lo vendes de alguna manera? ¿Quiénes son los primeros clientes los cuales llegan a ti? Es decir, ¿son los chicos, son personas adultas? No hay un número de edad. ¿Cómo llega eso? ¿Cómo tú lo vendes en este? Pues, te podría decir de esa manera. Pues bueno, voy a primero hablar tal vez de manera grupal como mis primeros clientes y ya después de manera individual. De manera grupal, la primera población con la que empecé a trabajar fueron adultos mayores. Trabajé con adultos mayores en un hogar para ancianos en el estatuto jurídico. La casa del abuelo, creo. Sí, la casa del abuelo. Sí, he ido ahí. Sí, y empecé a trabajar con diferentes ejercicios de arteterapia, o sea, por ejemplo, con plastilinas, fomentando la comunicación, o sea, que procesaran emocionalmente. Y es una segmentación, como lo que decías, particularmente difícil que crean en la psicología. Sí, sí. Y luego Sí. Señores que ya han vivido, que muchos son del mundo, que fueron, recorrieron, Exacto. y que llegues tú y le digas, sí, o sea, se abrieron a la idea porque creo que no tenían mucha opción. Claro. Pero hay una brecha. Pero hubo ahí una brecha. Pero también vi como a lo largo de las sesiones empezaron a hablar de sus emociones en un espacio público, en un espacio con otras personas, a compartir hablar sobre ese tema, sobre lo que les pasaba internamente, cosa que raramente hacían. ¿No? O sea, les dio la oportunidad a través del medio del arte de poder hablar de cosas que no hablaban normalmente con otros. Y ese era como el objetivo principal. ¿Regresaste o solo fue un momento ahí con ellos? No, trabajé con ellos 12 sesiones. Muy bien. O sea, un programa de 12 sesiones. Okay. Normalmente, como yo trabajo, son programas cortos y ya de ahí, pues, o sea, es el proceso de bienvenida y despedida y claro, se cierra. Hay grupos con los que sí he vuelto a trabajar, ¿no? Pero prefiero trabajar de manera corta. Ok, cuando hablas de 12 sesiones, ¿ese es el programa que tú estableces o ese es el formato que en arteterapia es el común o el correcto, por decirlo de una manera? Es el que yo establezco, okay. Sí, es el que yo establecí. O sea, hay en arteterapia sesiones de una sola sesión, o sea, que puede ser temática, se trabaja durante como el tiempo de esa sesión, se abre y se cierran los temas y se procesan en la misma. Sí, te pregunto porque, por ejemplo, en musicoterapia nos decían eso, ¿no? Tiene que haber ciertas sesiones y entendiendo que no ibas a resolver situaciones que ya están específicas, ¿no? Porque luego de repente, no, pues piensan que es mágico y que a lo mejor si no hace algo lo va a hacer, o si tenía alguna situación ya diagnosticada, piensan que de repente con la música o con el arte se va a ir. No, se ayuda a sobrellevarla, ¿no? Sí, y a de alguna otra manera a entender lo que están pasando, y se les da, hablabas hace rato de herramientas, ¿no? Para que ellos puedan salir adelante. Sí. Sí, y experiencias como fuera de su zona de confort, definitivamente, y también como fuera de su cotidianeidad, ¿no? Que de pronto cuando estamos como muy enrolados con la cotidianeidad ya asumimos ciertas cosas como normales, pero también es importante a veces detenernos y ponernos a cuestionarlas. Claro. O hablar sobre ellas. Y más en un asilo donde pues técnicamente todo el día están ahí, ¿no? O sea, sí, que tantas cosas no de repente vienen a su mente, están a lo mejor pensando que quisieron, no pudieron, que quieren, y cómo manejar eso, porque al final del día muchas de las situaciones que tenemos como personas vienen de nuestra mente. Sí. Por el no saber cómo manejarla. Sí. O cómo canalizarlas, ¿no? Sí. Yo hace poco teníamos un convivio con los colegas, las
las maestras del colegio. Y decían, es que vamos a cantar, vamos al karaoke, vamos. Y llegábamos nosotros y yo estaba tranquilo. Y yo no había entendido mi proceso de día a día que yo paso, ¿no? Yo todo el tiempo estoy en aula, llegan los chiquitos, cantamos, juego, marcha, llegan los grandes, tocamos, luego en la tarde clase, estoy siempre tocando, cantando, tocando, cantando. Pero yo, entonces llego con mis colegas y dicen, vamos, y yo veo que se descosían y se emocionaban y bailaban y hasta sudaban y a voz en grito. Y yo decía, y una de ellas dijo, ya me hacía falta esta parte para descansar. Sí. Y entonces, de alguna otra manera, entendí, ¿no? O sea, me cayó el 20 de que muchas personas no tienen acceso a esto. Sí. Y cuán importante es. Sí. O sea, sí, las sí, personas llegan a un asilo, antes de llegar a un asilo se jubilan, ¿no? Sí. Y entonces de repente toda la vida, no sé, fue trabajar para una empresa y andaba de ciudad en ciudad y de repente, ¡pum!, se corta, ya no hay nada. Sí. Y Sí. si no se enferman, caen en depresión y esta situación, pero de repente muchos de ellos, afortunadamente, ya hay muchas formas donde ellos pueden. En la escuela de música nos tocó con Amado, el maestro Amado, nos tocó un señor jubilado que llegaba al coro, que se escribió a guitarra, y cómo el grupo lo recibió, y eran pláticas muy chéveres con él, porque te empezaba a platicar de lo que hacía, de cómo vivió, y nosotros, vamos, terminamos de salir de la prepa, estábamos en la escuela, no nada que ver todavía en la vida, ¿no? Sí. Pero combinar esta parte, ¿no? Que puedan cantar, que puedan pintar, que puedan escribir. Sí. Entonces, de repente no tenemos esa cultura nosotros. En Veracruz se ve poco, se está empezando a ver más, porque ya oigo coros de adultos mayores o los señores que bailan. Y Sí. en esta parte, estos grupos, ¿no? Que de alguna otra manera, pues vienen a llenar partes o nos vienen a dar un golpe de valores que nos hacen falta mucho. Y entonces, en esta línea, Daniela, tú llegas, sigues trabajando, trabajas con chicos, también con grupos. He trabajado con todo tipo de grupos. Con todo tipo. Sí, he trabajado con niños. Ahorita, de hecho, actualmente estoy trabajando con niños en un taller de pintura. He trabajado con, o sea, en consulta trabajo principalmente con adultos jóvenes y adolescentes. ¿Cómo es una sesión de arteterapia? Es decir, yo llego, encuentro, digo, mira, aquí está Daniela, ya la encontré, te escribo, Daniela, que me gustaría tener una terapia. Contigo agendamos cómo es. Sí. Digo, perdón que interrumpa. Lo que pasa es que a lo mejor yo puedo entenderlo, pero relativamente es muy nuevo. Sí. Y no quiere decir que sea, no tenga el valor, pero a mí en lo particular me llamó mucho la atención. Me parece súper interesante y es una forma diferente de canalizar lo que de repente nos hace daño. ¿Llego contigo? Bueno, por lo general, si es primera vez, me contactan, agendamos la cita. En la primera sesión es gran parte hablar, o sea, cuáles son los motivos por los que llegas a terapia, conocernos, saber un poco más como de tu historia de vida y de tu contexto, y ya de ahí se va desarrollando como las actividades cada sesión. O sea, yo no hago un programa de actividades para mis clientes, sino que conforme lo que me van presentando, tal vez voy agarrando temas y esos temas los trabajo a través de la arteterapia. Ok, se vuelve personalizado dependiendo del paciente, ¿no? Así es. Y de ahí ya se programan las demás sesiones. Y luego, por ejemplo, ¿qué es lo que hacen después en otra sesión? ¿Ya se conocen? ¿Ya hay un trabajo previo? ¿Cómo es que pasan a lo que sigue? Sí, lo que hacemos es que, o sea, soy muy respetuosa, como que para algunas personas es la cosa más incómoda acercarse a materiales artísticos, están completamente privados. No fueron al jardín de niños, perdón. Sí, entonces empezamos literal, o sea, puedes hacer ejercicios de arteterapia con figuras de palitos y bolitas, entonces primero como con materiales que sean más cómodos o que tengan mayor control, por ejemplo, lápices o plumas, ¿no?
y después voy presentando otro tipo de materiales conforme vayan avanzando. Pero es un saco a la medida. O sea, si mi cliente veo que o sea, sí le funciona la parte de arteterapia y quiere trabajar sus emociones a través de eso, sigo como con ese programa, ¿no? Pero si veo que realmente que también eso pasa y es claro. válido. Hay personas que no les es cómodo, ¿no? Y realmente no sienten que pueden trabajar mucho a través de eso. Con ellos trabajo otro esquema. Sí, claro. Y por ejemplo, bueno, ya están trabajando, no sé, pintura, cosas, trazos. ¿Lo acompañas? ¿Pones música, sonidos? ¿Cómo acompañas una sesión? O sea, digo, no, yo no sé cómo es ahí, pero Sí. te pregunto. Es muy curioso. Bueno, sí, la música tiene una influencia en tus emociones, definitivamente, y tiene una influencia también en tu proceso, ¿no? Y en tu concentración. Me imagino que eso... Sí, claro. Pero no impongo la música. Yo he decidido como personalmente no imponer la música. Por ejemplo, tengo una cliente que le gusta escuchar Rammstein mientras está dibujando. No, Sí. Le claro, pongo claro. Rammstein. Muy bien. Me llama mucho la atención eso, Daniela, porque al final del día, cuando dijiste saco a la medida, eso es muy importante. No te casas con las formas y los modos. Que muchos nos casamos, a ver, es decir, a ver, vas a tocar el piano, pero tiene que ser las primeras obras de Chopin y luego Bach. Si no tocas eso, no vas a ser pianista. Sí. Y realmente no es así. No, si no cantas estas áreas, tú no vas a ser cantante, porque el cantante que va a ser de ópera tiene que ser, no, o sea, no es así. Sí. Entonces, cuando tú me dices eso, de que escucha Rammstein mientras, obviamente, a lo mejor a otro, eso le pueda provocar ruido y desconcentrar, pero a ella le crea una concentración y es ahí donde se abre el panorama de lo que estás haciendo, ¿no? Exacto. Y se vuelve tan diverso. Exacto. Ahora, llegan, trabajan, hacen todo lo que tengan que hacer. Por ejemplo, si están pintando, ¿eso tiene un tiempo? Sí, por lo general las sesiones tienen una duración de 1 hora y media. Las sesiones de psicoterapia de 45 minutos a 1 hora, y las sesiones de arteterapia se necesitan más tiempo por la elaboración de la obra. Y yo pongo, por lo general, puede ser una instrucción abierta de representa de la manera en la que tú quieras esto, o puede ser una instrucción más temática, ¿no? O sea, digamos que la intención es encontrar una metáfora para explorar lo que estás sintiendo, representarlo y de ahí procesarlo, ¿no? Y sí hay una influencia del material que escoges. O sea, por ejemplo... Tiene un significado. No necesariamente es que tenga un significado nada más, sino más bien en su aplicación trabajas cosas distintas. O sea, medios secos o de construcción, o sea, como de escultura, así, van a trabajar más con el pensamiento, como más o sea, más con lo racional, ¿no? O sea, con la parte de más sistémica, ¿sí? Los materiales fluidos como la pintura van a trabajar más como con lo lírico, o sea, más como como el desfogue emocional, o sea, por ejemplo, acuarelas, pinturas, etcétera, ¿no? Y también hay materiales con mayor y menor control. Entonces, o sea, mayor control, los secos, o sea, lápices, plumas, etcétera. Menor control, los fluidos, pintura, etcétera. Oye, Daniela, y por ejemplo, en esta línea, cuando tú trabajas tus sesiones, ¿también has trabajado con chicos con diferentes capacidades? Sí. ¿Con personas que tengan cuestiones de motricidad fina o que tengan falta de algún parte de su cuerpo o cosas así? No me ha tocado, la verdad es que no me ha tocado trabajar con esa población, pero sí he trabajado con personas con diferentes como trastornos del neurodesarrollo. Y ahí entra tu parte de psicóloga.
Ujú. O sea, es esta parte como la complementas, ¿no? Sí, De alguna otra manera te da herramientas más claras sí. que solamente tu capacidad y todos tus trazos, lo que dibujas, es donde te da más herramientas para poder tratar a un paciente. Ujú, ujú, ujú. Por ejemplo, arte terapia, grupos, individual, ¿también trabajas con parejas? Sí, también he trabajado con parejas. Sí, Em, con parejas, trabajo más como en el desarrollo de habilidades de comunicación. ok, Y sí, trabajamos con algunos ejercicios de arteterapia. También los he trabajado con familias y salen resultados súper interesantes. Este, pero no necesariamente les llevo como un programa formal de arteterapia de primero a fin. O sea, hago como más un programa más integral. O sea, meto como habilidades de comunicación, meto también técnicas cognitivo-conductuales, meto ejercicios de arteterapia, o sea, como que trato de hacer o sea, trato de tener un enfoque integral, porque creo que todo sirve. claro. Sí, sí, no, se hace un conjunto de muchos factores, ¿no? Sí, Y bueno, cuando un padre te trae a su hijo o los padres que traen a los chicos, eh, ¿cuáles son los comentarios? Porque me ha tocado luego con los psicólogos, a ver si lo ayuda a usted, o a ver sí, si resuelve usted la situación. O sea, de repente sí. piensan Te los que, traen como a taller mecánico, honestamente. sí, así como que Sí. a ver si usted hace algo, ¿no? Y luego dice, ah, ok. Sí, es que está haciendo un ruido raro. Sí. Y Sí. entonces uno, ah, ok, o si no, como en cuánto tiempo será que ya toque Ujú. y así, ah, ok. ¿Como cuánto tiempo cree que esté sano mi hijo, no? Cosas así. Sí, creo que es una de las partes como más difíciles, o sea, esto de la temporalidad, ¿no? Quiero como tal vez enfocarme en eso. Creo que es una parte de las más difíciles para muchas personas que entran a procesos psicoterapéuticos de entender, es que toma su tiempo, ¿no? Y cada quien tiene un proceso distinto. O sea, hay tal vez temas o aspectos que en unas sesiones ya puedas acomodar, pero hay otros aspectos que toman más tiempo procesarlos. O sea, si la mente es compleja, ¿no? Es un ente complejo, el cerebro lo es aún más y el cerebro está conectado con todo nuestro cuerpo. Nuestro cuerpo tiene memoria, entonces no solamente trabajas como con las memorias, digamos, como, o sea, de la infancia o de la adolescencia o de lo que sea, de lo que tenemos como consciente, ¿no? Sino también a través de la arte terapia, que esa es la ventaja, trabajas también con todo lo corporal, porque involucra lo Claro, corporal a fuerzas. sí. Sí, muy posiblemente alguien Mm. que tenga una cuestión física de estrés, que es lo más común. Dice, hasta los niños, maestro, estoy estresado, no estudié el piano. Yo, ok. Y esta parte, ¿no? Porque implica, la técnica hace que tú relajes. Sí, Y al relajar, pues tu cuerpo se descomprime de toda la cuestión física y obviamente lo pones en lo movimiento, pones en sí. movimiento Ujú. y obviamente descansas de esa parte. Sí, sí, sí. Ahora, regresando como al tema de los niños, honestamente, no me encanta trabajar con niños de forma individual. Prefiero trabajarlo con sus familias. Ok, Porque por lo general la conducta que está presentando el niño tiene que ver con una manifestación de algo que está sucediendo en el sistema familiar. Ujú. Entonces, creo que es más efectivo trabajar con la familia completa que con el niño solo. O trabajar con los niños en otro grupo de niños. Porque también a través como de la interacción grupal y sobre todo con el impacto que tuvo la pandemia, porque es importante destacarlo, o sea, ya están saliendo estudios en donde sí hay como retrasos en el neurodesarrollo y también hay retrasos sobre todo en la parte de socialización, ¿sí? sí. Necesitas volverlos a conectar con la expresión de las emociones en un lugar seguro, en donde ellos puedan como
procesarlo, ¿no? Con otras personas, donde se sientan seguros. Y muchas veces, aunque me encanta trabajar con ellos individual es un poco intimidante para ellos porque soy un adulto desconocido. Claro. ¿No? Que sus papás lo trajeron y lo meten a un cuarto durante una hora, Sí. ¿no? Y sí lo pongo a hacer actividades y tratamos de hablar y lo que quieras, pero siento que es difícil como establecer la confianza. Sí, te entiendo perfectamente. Uh-huh. Me pasa mucho con las clases cuando me dicen, maestro, mi hijo, mi hija quiere tomar clase. Uh-huh. Y voy a sus casas y de repente, pues aquí lo dejamos y yo. Y el niño, la niña sí, ¿no? Primero son de primaria y el piano, ¿no? Yo, bueno. Y entonces esta parte de cómo te acerques, que a lo mejor puede ser un poco más sencillo porque pues tenemos el instrumento, ¿no? A ver, le toco algo. Pero ya cuando pasamos a esta parte de lo que tú haces, sí de repente podría ser hasta un poco agresivo para ellos, poderlo decir a lo mejor de esa manera, ¿no? Creo que intimidante, o sea, sí, creo que tal vez como un poco intimidante. No para todos los niños, o sea, hay niños que son muy extrovertidos y llegan y, ¡ay, ¿cómo estás? No, y así, claro. Pero hay otros niños que no. O sea, no cada niño es un individuo, es un ser en su unicidad. Oye, Daniela, y aquí en Veracruz, en este caso Boca del Río, donde estamos, uh-huh. ¿Quién más hace lo que tú haces? ¿Tenemos más colegas en esta área? Sí. No hay muchos que ahorita pueda identificar, pero sí, conozco así como unos 6 colegas que están haciendo arteterapia en Veracruz. ¿Y tienen formaciones similares a la tuya o también así de todos lados y llegaron a... Hay algunos que tienen más como formación como artistas, o sea que sí estudiaron artes plásticas y demás y después se especializaron en arteterapia. También hay personas que hacen danza y trabajan como con la arteterapia desde la danza. Sí. Bien. Tengo también una colega con la que he colaborado en muchos talleres de arteterapia. Ella se llama Adriana Jiménez. Ella estudió psicología social, igual estudió orientación y desarrollo humano y hace arteterapia también. Ella se enfoca más como en el collage y utiliza diferentes técnicas. Muy bien. Es un ámbito y un abanico de muchas posibilidades, por lo que estoy oyendo. O sea, es infinito. Sí. Obviamente explorarlo y también lleva mucho tiempo. En México hablamos de que no hay todavía para estudiarlo tal cual. Hace rato lo decías, ¿no? Uh-huh. No hay todavía una especialización. Que yo conozca, que yo sepa. ¿No? Puede haber, pero no sé. Sí, no, yo busqué y ya hay diplomados, talleres, ¿no? Uh-huh. Igual en musicoterapia pasa lo mismo. Creo que la UNAM tenía un diplomado, creo. Uh-huh. No era licenciatura todavía, o creo que sí, pero así como que está como que muy oculta ya abajo de toda la currícula que hay. Entonces, no es muy común. Sí. Tú, aparte de lo que has tomado aquí en Veracruz, y localmente, ¿has salido fuera del país y has tomado algún taller o algo referente a la arteterapia? No, la arteterapia la he estudiado aquí. Sí. Lo que sí he salido al extranjero es como estudié comunicación, relaciones públicas y marketing del mundo del arte en el Instituto Sotheby's. Sí. Nueva York. Pues es bastante el trabajo que haces. Actualmente estás solo con con tus terapias, ¿no? Actualmente voy a empezar a trabajar en un centro cultural, en el centro de Veracruz, que se llama Casa Principal, que está dedicado al arte actual, al arte contemporáneo. Y voy a dar consulta individual. Y también una vez al mes voy a hacer un taller como de introducción al arte para niños. Muy bien.
Ujú. Como quiera, en la descripción vamos a dejar todos tus datos, Daniela, para que los que lleven a bien a comunicarse contigo te sigan en redes, en Instagram, en Facebook. Claro. Creo que TikTok también, ¿o no? No, no tengo TikTok. No. Ok, entonces ahí para que los que lleven bien ver tu trabajo, bueno, te sigan y pues si alguien tiene a bien decir yo quiero ir a una sesión, pues puedan estar aquí contigo. Bienvenidos, sí. Oye, Daniela, pero al inicio me dijiste algo de música. Ajá. O sea, aparte de comunicación, psicología, arte, terapia, también en la música. Sí, sí. Y esa parte dices que viene por regresamos un poquito atrás, cuando dices que las bohemias en casa. Sí. Que tu papá cantaba y tocaba y toda esta situación. ¿Tú qué es lo que tocas? ¿Qué es lo que haces en esta parte de la música? Sí, bueno, voy a tomar un poquito lo que dijiste hace rato, como estos maestros de música que a fuerzas te dicen toca Bach y Chopin, ¿no? Yo huí de eso. O sea, es una de las cosas que más lamento en mi vida, que nunca fui como, o sea, por eso no como que no he logrado realmente tener a mi apreciación como un dominio sobre el instrumento, porque no fui disciplinada. O sea, de niña no era disciplinada y me chocaba que me dijeran qué hacer. O sea, yo quería enseguida así como irme hacia el jazz o algo por el estilo, ¿no? Y mi maestro, no. Chopin. No, Chopin. Y pues bueno, eso como que me hizo que a la parte de los instrumentos como que no fuera tan disciplinada. Pero el canto siempre me gustó y estuve en diferentes coros en la escuela, ahí me enseñaron un poco de técnica vocal y lo demás lo he aprendido como a través del oído, ¿no? Ok. Los instrumentos que toco, a partir de como de los 15 años, empecé a tocar la guitarra. Y después, llegando aquí a Veracruz, llegué a los 21 años y ya llevo 12 años viviendo aquí, me presentaron el son jarocho, ¿no? Un amigo me llevó a un fandango en el Cazón y me volvió loca. O sea, me pareció increíble la dinámica en que llegan de pronto, bueno, en ese día en particular, ¿no? Que me llevó, de pronto la visión de ver como 30 jaraneros tocando al mismo tiempo, o sea, y todos estos instrumentos que eran nuevos para mí en ese entonces también, o sea, como la quijada de burro y el marimbol y todo esto, ¿no? Para mí fue impresionante de ver, se me hizo muy lindo como una festividad en torno a la música. Okay. ¿No? Y en torno a cómo construir, o sea, a comunicarse a través de la música, que en donde chicos, grandes, todos podían participar, ¿no? Y bueno, pues también el zapateado y así que yo tengo, o sea, es algo que nunca se me ha dado en la danza. Tengo 2 pies izquierdos, 0 coordinación psicomotriz. Será. A lo mejor porque no te has enfocado. Tal vez, pero me pone muy nerviosa. Siempre me suben a la tarima y me pone muy nerviosa. Pero es muy libre, ¿no? En esta parte del son jarocho es muy libre. O sea, no es como si estuvieras bailando el cascanueces donde cosas. Sí, pero el ta. No, o sea, me genera como un cruce de cables en la mente. Sí. Fíjate que platicando con en otro capítulo con una colega, yo la conocí cantando y actualmente canta en un grupo con son cubano y canta salsa y ella me comentó eso, que fue un problema poder entender el son jarocho. Y yo dije, yo toda la vida te vi que cantabas y tenía sus coros y cantaba. Dije, yo jamás me imaginé que tuvieras una situación donde me dijo así lo mismo, 2 pies izquierdos y no podía coordinar y que dice que sudaba. Sí. Y entonces obviamente ya hizo un trabajo, ¿no? En esa línea. Ahorita está practicando afro. Sí. Practica afro, ¿no? Hay una cosa súper intensa acá. Pero creo que a lo mejor es cuestión nada más de que le des libertad ahí. Sí, yo creo que sí. Lo voy a seguir intentando. O sea, me voy a seguir subiendo a la tarima. Oye, y eso fue llegando a Veracruz cuando conoces esa parte de Veracruz, del Veracruz real. Sí, porque empecé a conocer como músicos y ellos fueron los que me fueron presentando como esta parte de Veracruz que no conocía, ¿no? Y
Pues bueno, ya toqué la guitarra, estuve como en algunos grupos, después empecé a aprender a tocar la jarana y ahorita estoy aprendiendo a tocar la flauta transversal. Muy bien. Sí. Nada que ver. Guitarra, no sé. No, Está bien, ¿no? sí, Abre tu panorama para explorar cosas, ¿no? Que de sí. repente la situación luego que pasa mucho es, yo lo veo mucho en los chicos. Ujú. Eh, chino, matemáticas, inglés, francés, karate, y le ponen muchas cosas. Y luego de repente no saben cómo procesar eso. Algunos se vuelven fantásticos y fabulosos en un área que llegan a niveles que digo yo, wow, ¿no? Algunos otros, su proceso se entorpece y no hacen nada. Y Sí, terminan muy oprimidos, ¿no? De tantas cosas. sí. Nosotros, digo, nuestra edad, a lo mejor de repente te oigo, dices flauta transversa, sonreíste, ¿no? O sea, hay un gusto, es algo nuevo, estás explorando, ¿no? Sí, Y va más allá del, del resultado que de repente alguien te quiera decir, te mando porque tienes que aprender, como pasa con nuestros hijos o con los alumnos, ¿no? Si vas a la escuela es para que aprendas. sí, Entonces, eso le da otro enfoque a las cosas que hacemos, ¿no? sí. Mis papás, como, no, bueno, no sé si afortunado o desafortunadamente, creo que afortunadamente, o tal vez un poquito las dos. Nunca fueron muy estrictos en ese sentido, o sea, nunca me forzaron a hacer nada, ¿no? Ni me forzaron, por ejemplo, a estudiar algo, ni me forzaron a mantenerme en un instrumento, o sea, si yo lo quería tomar, lo tomaba y me apoyaban al 100%, pero tampoco como que me obligaban a hacerlo. Y creo que estuvo positivo, porque finalmente, o sea, ya como la práctica más formal del instrumento la estoy retomando hasta en este como periodo de mi vida, ¿no? En donde ya estoy diciendo quiero ser intencional, o sea, ya no quiero manejarme mi vida con este discurso de soy poco disciplinada. O sea, quiero de pronto decir sí, soy disciplinada, ¿no? O sea, y tengo que hacer acciones específicas para ser, o sea, para ser disciplinada. Es una capacidad que tengo, Claro. ¿no? Y a partir de eso, pues he tratado de dedicar al menos 15 minutos al día a tocar la guitarra, a practicar la flauta, a estudiar lo que tengo que estudiar. O sea, como a cuestionar esto que digo que soy y no soy, Claro, claro. ¿no? Como estos paradigmas que tengo de lo que soy y no soy. Sí, llegas a momentos así, ¿no? Como el que planteaste hace rato. Ujú. ¿Para dónde voy? Trazaste una línea, estás aquí. Y de repente estás y dices, bueno, ¿y ahora qué? Creo, me identifico mucho contigo. Ujú. Parte del proyecto en el cual tenemos el honor de tenerte nace en esa necesidad. Em, yo afortunadamente, digo afortunadamente, o no sé si sea desafortunadamente, o no sé cómo decirlo, este año cumplo 15 años de labor docente, ¿no? Eh, Formal. A lo mejor 3 años antes todavía, pero ya reconocidos 15 años. Y entonces en el colegio, pues ya nos avisaron, ¿no? Que nos van a dar reconocimiento. Y yo a principio de año, en diciembre, me avisaron, me replanteaba eso. Aparte de eso, cumplimos 15 años de matrimonio, ¿no? Entonces, Aniversarios sí, importantes. ¿no? Sí. Esa parte, 15 años, y yo decía, bueno, ¿qué sigue? Y de repente nos encontramos con todas estas dificultades que hay en la educación, porque Ujú. digo, es el discurso que vemos repitiendo en todos los capítulos, que ser educador o dedicarse a la educación es complicado. En nuestro país, en Veracruz, es complicado. Sí. Eh, de repente no se da el valor. No porque uno ande en busca de que te digan, ay, bravo lo que haces, no. Pero de repente, así es. Los maestros se la viven, la gozan, no hacen nada. Y hay mucho trabajo detrás de, ¿no? Sí. El proyecto nace en la necesidad de sentirse visible. Yo decía, es que siento que ya no estoy disfrutando, me siento... Y entonces digo, ¿cómo canalizo esto? ¿Cómo canalizo esto? ¿Cómo? Y entonces al empezar a escuchar a los demás colegas, sus procesos, la verdad que lo que yo estoy pasando se quedó atrás. O sea, llega a nutrirme de una manera que digo,
Wow. Y veo y digo, mira, mira lo que hace. Cuando contacté contigo, o sea, me llamó mucho la atención todo eso, ¿no? Todos los procesos, cómo llegas, ¿no? Cómo se ve lo que hace. O sea, dije, wow, o sea, ¿por qué dejarlo ahí si los demás lo pueden conocer, ¿no? De alguna otra manera. Y obviamente, digo, no es que sea egoísta lo que nos están escuchando y viendo, pero pues primero recibo yo me doy el lujo de procesar eso y después que llegue a los demás, ¿no? Y entonces he encontrado muchas personas muy talentosas, o sea, en los cuales me vuelven a dar ese aire que de repente, digo yo, sí, digo yo, sí. me hacía falta, ¿no? Sí. Y por eso hablábamos en un inicio de tus procesos, ¿no? Sí. O sea, yo te decía, ¿cómo llegas? ¿Cómo haces? Porque de repente yo empecé a callar esa parte de mí. Me venía a la mente. Mi hijo toca el violín y de repente yo decía, empezamos a trabajar con él y vamos a hacer videos. Entonces le digo, mira, quiero que saques de las canciones que tienes, tengo estas ideas. Vamos a ir a la playa, vamos a ir a este lado, quiero hacer estas tomas. Y empezaba, ¿no? Y a veces no lo concretaba por tiempo. Y cuando de repente me venía a la mente, digo, quiero hacer esto, lo quiero hacer así. Y yo decía, no, pero pues eso qué, no tiene sentido, ¿no? Pero con esto, el resultado, primeramente para mí, me ha gustado mucho. Y entonces disfruto eso. Entonces, creo que parte de las cosas que hacemos, como tú dices, ¿no? Estoy ahorita con la flauta transversa, ¿no? O sea, es lo fundamental o lo importante de lo que podemos hacer, ¿no? Sí. De repente alguien dice, no, pues yo quiero hacer madera, voy a trabajar madera, ¿no? Quiero trabajar en cualquier otra cosa, ¿no? Y a lo mejor los que escuchan dicen, no tiene sentido, pero para él sí. Y cuando él lo aterrice, que es lo que yo veo que tú hiciste, tu gusto, tu talento, tu pasión, tu proceso interno, lo abriste y dijiste, yo ya lo viví, a mí me funciona, ahí va para los demás. Y eso es fabuloso. Creo que merece ser entendido y escuchado por los demás. Y por eso estamos aquí, Daniela. Gracias. De verdad me llegan al corazón esas palabras. Es porque sí ha sido un proceso. Sí, es un proceso, ¿no? Sí. Y ¿por qué lo planteo así? Porque muchos ven, no, muy posiblemente, lo quiero decir así, en un futuro pasemos por algún lugar y digamos, mira, hay una exposición de Daniela, vamos a pasar a ver sus trabajos que ha hecho durante años, ¿no? Y digamos, mira el trabajo de los chicos. Y muchos, sí, muchos no entiendan el valor de eso. Pero cuando nosotros nos metemos un poquito más allá, te das cuenta que hay mucho trabajo profundo. Y luego no todo es wow, ¿no? Hay trabajo, hay cosas muy duras, ¿no? Y de repente esos procesos locales son los que a mí me interesan. Sí. Por mi bien, porque quiero crecer entendiendo lo que hacen. Sí. Y que los demás entiendan que hay muchas cosas las cuales vale la pena, ¿no? Y que por esto los chicos digan, a ver, si yo me pongo a dibujar, si yo me pongo a tocar, si yo tengo un instrumento. Para mí es muy gratificante escuchar chicos que no tenían un rumbo y de repente dicen, quiero dedicarme a la música. Y yo, claro, digo, claro, wow. Claro. O sea, el saber tocar un instrumento, el saber pintar, etcétera, es un recurso no solamente para procesamiento emocional, sino también para la vida. O sea, nunca sabes cuándo eso te va a salvar Así es. de algo. O sea, sí. Yo mucho tiempo cuando llegué en la época de estudiante, decía mi abuelo, de estudiambre, pasaba horas en el piano. No tenía otra cosa que hacer. Y entonces yo acuerdo que yo cerraba mis ojos y me ponía a tocar. Cuando yo abría los ojos, alrededor tenía un montón de gente. Y me empezaron a aplaudir y yo como que salía de un momento así, ¿no? De trance, Sí, ¿no? De trance, sí, ¿no? Entonces, dime si ahora lo he podido hacer. Obviamente no. Vivo otro contexto, ¿no? Y a veces lo extraño. Sí. A veces lo extraño porque digo, es necesario, ¿no? Sí. Pero transmitirlo a los demás, eso es lo más maravilloso. Sí. Que los demás puedan sentir. Sí.
que yo, por ejemplo, pueda ver tu trabajo y diga, wow. Sí, volverlo otro canal de comunicación, ¿no? O sea, que no solamente dependamos de la palabra oral escrita, ¿no? Sino que también podemos utilizar el lenguaje simbólico. Así es. Que luego dice mucho más que lo que podemos escribir, ¿no? Uh-huh. Sí. Muy bien, Dan. Sí. ¿Algún consejo para ir cerrando el podcast? Algo que tú quieras decir a aquellos que de repente tienen las ganas o de repente, en tu caso, todo confabuló bien porque tienes una buena raíz, un buen cimiento, ¿no? Te dijeron hazlo. Pero en otros casos... Y también me dijeron, no lo hagas. Compa, no lo hagas. Pero ya más para acá, más para acá. Sí, ¿Cómo crees que estos chicos, o no tan chicos, porque a veces no somos tan chicos, sí. que sigamos esa idea o eso que nos mueve? ¿Cómo poder hacerle caso? Uh-huh. ¿Cómo sería un consejo que nos pudieras dar ahí para ir cerrando? Obviamente con tu experiencia, con lo que tú has hecho. Creo que es importante poder desarrollar la capacidad de escucharse a uno mismo. Wow. Y de algunas veces también tener la capacidad de saber aislar el ruido de afuera. Uh-huh. Y confiar en tu frecuencia, ¿no? Es como yo lo veo, o sea, como yo lo he visto en mí, o sea, sí tuve momentos de mucho miedo y lo sigo teniendo porque trabajar en el arte y en la cultura en México no es fácil, ni en el mundo. O sea, creo que es un área laboral muy precarizada. Entonces, sí hay días en los que dices, ¿por qué no estudié ingeniería, no? Sí. Claro, no, sí. Sí. Totalmente aterrizado, claro, lo entiendo. Pero lo que me llena a mí es, a pesar de esos momentos de incertidumbre, saber que estoy sintonizada en mi frecuencia, no en la frecuencia de alguien más, y a partir de eso tener la valentía de explorar, de crear, de aventarte, o sea, a veces al vacío, ¿no? Y con esta confianza interna de que vas a caer en el lugar correcto. Que no te vas a quedar a la deriva, que no te vas a caer eternamente, que no te vas a caer y te vas a estampar, sino que vas a caer en el lugar correcto. Entonces es eso, o sea, confía en no solamente en tu parte racional, sino también en tu parte intuitiva. Muy bien. Sí, me quedo satisfecho con tu comentario. Creo que le hago segunda. He empezado a tratar de entender eso. Digo tratar porque estoy en el proceso. Uh-huh. Y creo que los resultados son buenos. Poder concretar lo que viene a tu mente en cuanto a creación es fabuloso. Y que tú vivas eso y que cuando tú lo muestras los demás digan, me digan lo que yo sentí sin haberles dicho, eso es fabuloso, ¿no? Y eso lo hace el arte. Sí. Lo hace el arte. Eso sí. No lo hace cualquier otra cosa más que el arte. Sí, es una necesidad. O sea, todos los seres humanos tenemos una necesidad expresiva. No solamente tiene un fin ornamental o estético. Es una necesidad expresiva. Por eso el arte. Porque si no, lo estaríamos haciendo desde los principios de la civilización, o sea. Sí. O antes de la civilización. Sí, claro. Sí, primero como forma de comunicarse, pero expresa más que eso, ¿no? Más que un lenguaje. Luego dicen, es un lenguaje, pero yo creo que hay más allá. Más allá. ¿Cómo te ves en unos años, Dani? ¿Hay cosas, aparte de la flauta transversa, que quieras lograr? Aparte. Mira, digo, si lo has pensado. Sí creo, o sea, y los últimos, creo que 4 años,
me han demostrado esto y me hacen reafirmar este dicho de, cuéntale, si quieres escuchar a Dios reír, cuéntale tus planes. Wow. ¿No? Entonces, tengo cuidado de como planear a largo plazo. Claro. Pero uno de mis proyectos, no sé cuándo lo voy a hacer, pero sí quiero hacerlo, es poder llevar un proyecto de intercambio al extranjero, México, o sea, o Veracruz, okay, extranjero. O sea, aún no lo defino muy bien, pero sí me gustaría como que poder llevar a un grupo de personas y hacer un intercambio cultural. Wow, yo creo que sí. Espero poder estar ahí para que nos platiques esa experiencia maravillosa que creo que sí se va a concretar. Lo creo porque veo bases, veo líneas hechas bien, aunque dices que uno para acá, otro para acá, pero no llegan al mismo punto. Sí. Entonces, de alguna otra manera, hay un trabajo. No nada más es el pensar. Hay trabajo hecho y se concreta. Te agradezco mucho, Daniela. La verdad que ha sido muy gratificante escucharte, poder charlar. No nos conocíamos, para los que nos están viendo, no nos habíamos visto en persona. Es la primera vez que platicamos, efectivamente, la primera vez. Entonces, de repente, al inicio a lo mejor hubo un poco de nervio de mi parte porque no sabía cómo ibas a responder, pero ha sido muy gratificante escucharte y te agradezco mucho que compartas todo tu trabajo y, bueno, muchas gracias, Daniel. Yo también te agradezco la plática. Muchas gracias por la invitación. Nos vemos. Recuerden, toda la información va a estar en el capítulo. Para los que quieran contactar a Dani, les mando un abrazo y que estén bien. Hasta luego.